Hola, hoy les traigo un ejemplo, digámoslo, más cercano a un problema que podríamos reproducir en el laboratorio en términos de las dimensiones que se manejan en el laboratorio. Básicamente vamos a hacer una transformada de Fourier óptica. Entonces vamos a tener un objeto, ¿sí? En el plano de entrada que nos va a difractar la luz de un láser que llega en una aproximación de onda plana, rayos colimados. Esa luz entonces se va a difractar a través de la abertura, va a llegar a una lente que va a estar a la distancia focal de la lente del objeto de entrada, y la lente entonces va a enfocar la luz en su plano focal posterior, eh, haciendo, digamos, lo que se conoce como una transformada de Fourier óptica. Va a ser una transformada de Fourier equivalente a la que está definida matemáticamente. ¿Listo? Bien, pues comencemos. Lo primero son los parámetros experimentales que vamos a utilizar, ¿cierto? Que son fijos. Nos vamos a tener que adaptar nuestra simulación a, a estos parámetros físicos que queremos reproducir. El primero es que vamos a suponer en este caso que el plano de salida, o sea, la luz que llega al plano de salida, lo vamos a observar con una cámara que tiene un tamaño de píxel de 5.2 micras. Entonces esto nos va a restringir en la resolución. En este ejemplo vamos a manejar la resolución del plano de salida y del plano de entrada con la misma resolución, ¿sí? Eso entonces nos va a generar una limitante, pero que la necesitamos para que lo que se toma en el plano de salida corresponda con lo que simulemos y hagamos en el experimento. Entonces, la resolución tendrá que ser de 5.2 micras. La lente que usaremos tiene una distancia focal de 100 milímetros. También es una distancia común en el laboratorio. El radio de la abertura que nos va a difractar la luz es de 35 micras, ¿sí? Entonces, después la pueden modificar un valor de una abertura o de un difractor que tengan en el laboratorio, y vamos a suponer que estamos iluminando con un láser rojo, 633 nanómetros. Bien, listo. Entonces lo primero obviamente es cargar las librerías que vamos a usar. Ya aquí en la parte de funciones he ido recopilando las funciones que hemos visto en videos anteriores. Entonces está la función del propagador de transformada de Fourier por función de transferencia. Está este que nos va a generar el difractor o la apertura circular, la circular, y los otros dos funciones que habíamos creado, la que me crea un marco alrededor del objeto de trabajo, el recuadro de trabajo, y otra función que me permite mover ese recuadro alrededor del marco, ¿cierto? Que ya lo habíamos creado antes. Bien, entonces la primera tarea es crear nuestro espacio coordenado, y para eso vamos a necesitamos tener en cuenta la, la resolución. Yo ya lo hice con anterioridad, ahorita modificamos para que vean cómo cambia, pero básicamente la resolución, que va a ser de X, está, digámoslo, definida por el tamaño del lado del objeto con el que vamos a trabajar y el número de puntos o el tamaño de la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces yo tengo que modificar como esos dos valores. Esto se hace así por cómo construir el programa, hasta que la resolución se corresponda con la que estoy buscando. Entonces, si ven acá, para esos valores que tenemos en este momento, la resolución efectivamente es de 5.2 micras. Y eso entonces
hizo que definiéramos un lado del tamaño del objeto de 0.33 milímetros, ¿sí? Y 330 micras, y el tamaño de la matriz donde va a estar definido ese objeto, donde vamos a crear ese objeto, es de 64 píxeles por lado, o sea, 64 por 64. Bien, eso fue, digámoslo, obligatorio, porque tenemos como parámetro fijo la resolución del objeto. Bien, creamos entonces nuestro mesh script y creamos el objeto. ¿Qué sabemos? También por un parámetro fijo del problema, que tiene un radio de 35 micras. Entonces definimos el radio y usamos la función para crear las pupilas circulares CMask con ese radio. Lo creamos, entonces tenemos nuestro objeto en el plano de entrada. ¿Listo? Miren las coordenadas, efectivamente tiene el tamaño que hemos definido. ¿Sí? Bien, algo que pueden notar es que con esa resolución de 5.2 micras no queda, no se resuelve bien el círculo. ¿Sí? Queda, obviamente eso no es un círculo, está muy lejos de ser exactamente un círculo. Eso va a llevar a unas diferencias, digámoslo, que lo que obtengamos no sea exactamente la difracción de un círculo, pero dependiendo de lo que esté haciendo uno, vamos a ver qué funciona o no funciona. Lo que tendría uno que hacer es una de dos, trabajar con dos resoluciones distintas, en el plano de entrada y en el plano de salida, o trabajar con una mayor resolución en el problema y luego ver cómo reinterpretas lo que obtienes a la salida para corroborarlo directamente con lo que obtienes en tu cámara, en el laboratorio. ¿Sí? Bien, bueno, pues ahora viene una parte importante y es, vamos a crear el plano de entrada. ¿Sí? Entonces sabemos que la distancia que tendremos que propagar es 100 milímetros. Eso nos va a generar unas restricciones o unas necesidades en función del teorema de Nicosia. Lo otro importante también es saber mi objeto difractor, el más pequeño, o sea, el que más va a difractar, qué tamaño tiene. Y a la distancia que yo quiero observar el campo óptico, más o menos qué área va a ocupar la luz que se difractúa a través de ese objeto. Para eso, entonces vamos a usar una aproximación del disco de Airy, que lo que me dice es, dado el objeto de diámetro D, ¿sí? La distancia o el diámetro de ese objeto en el plano de salida es aproximadamente L y va a depender de la distancia que me propague y de la longitud de onda. ¿Sí? Vamos a usar esa aproximación para estimar de que el tamaño de nuestro plano de entrada, digámoslo, que va a ser exactamente el mismo de nuestro plano de salida, contenga toda la luz del objeto difractado. Entonces, aquí están digamos, el código para hacer eso. Lo importante, recuerden, vamos a usar la función marco, que lo que va a hacer es enmarcar nuestro objeto de entrada en la matriz de ceros. Y en este caso, tengo 38, pero pongamos otro valor por ahora para que miremos qué pasa. Entonces, digamos, por ejemplo, que he puesto 20. ¿Sí? Este sería nuestro plano de entrada, como quedaría, tanto en amplitud como en fase, como en irradianza. Y los valores que obtenemos son, por el teorema de Nicosia-Shannon, nos dicen que con nuestra aproximación solamente podemos llegar hasta 53.8 milímetros. ¿Sí? O sea, que no nos sirve, o tendríamos que hacer dos propagaciones. ¿Sí? Ya uno define, pero en una sola propagación no nos da, porque solo podríamos llegar hasta 53.8 milímetros. Lo otro que nos está diciendo esto es, a través del criterio de Fresnel, que ya lo habíamos trabajado en otro video, o mi aproximación, la aproximación que estoy usando es válida a partir de una distancia de propagación de 7.7 milímetros. O sea que por ese lado estamos sobrados, porque nos interesa propagarnos 100 milímetros. Y lo otro importante es que
para esa distancia máxima que me funciona, mi aproximación, que es 53 milímetros, el objeto que más difracta la luz se hubiera esparcido en un área con diámetro de 1.2 milímetros. ¿Sí? Y nuestro plano de entrada tendría 6.6 milímetros, o sea que no habría ningún problema, digámoslo, en observar esta luz. Sí, obviamente este caso es válido si el difractor está en todo el centro, ¿cierto? Si el difractor está en una esquina de mi plano de entrada, pues tendré que hacer otras consideraciones. Bien, vemos que aumentando 20 veces, aumentando 20 veces tengo una matriz de 1280 por 1280. Recuerden que a mayor tamaño en la matriz, más consumo de memoria, más tiempo de procesamiento me va a gastar. Listo. Pero vemos que en este caso sí, no nos funciona. Vamos a llegar a lo que tenía, 38. Resulta que cuando aumento o hago un marco 38 veces más grande que mi objeto de entrada, ¿sí? Que ya va a ser una matriz de 2432 por 2432, para esa distancia sí logro, digámoslo, que mi aproximación sea válida. Ya puedo propagarme hasta 102 milímetros y yo me voy a propagar es 100 milímetros. Bien, fíjense que el objeto difractor a esa distancia de propagación solo ha aumentado en el área o ha dispersado la luz en un área de diámetro 2.3 milímetros, pero ya mi objeto de entrada es de 12.5 milímetros, o sea que estoy aún mejor, es una situación aún mejor. Ya con esto he cumplido, digamos, los parámetros exigidos o fijos que puse para simular el proceso en el laboratorio. Lo que sigue es hacer la propagación. Entonces recuerden, ya hemos definido el plano de entrada, ¿cierto? Hemos definido aquí el plano de entrada. Lo que vamos a hacer es la primera propagación. Vamos a ver cómo llega la luz al plano donde va a estar ubicada la lente, y eso es propagarme una distancia f de 100 milímetros. Eso lo hacemos en esta línea. ¿Sí? Y observamos el resultado. Bien, esta es la amplitud del campo óptico que llega a ese plano, su fase, la irradiancia, se vería. ¿Dónde va a estar ubicada la lente? Fíjense que estamos bien, ¿sí? Miren que efectivamente la luz más o menos se distribuyó en un área con diámetro alrededor de 2 milímetros, ¿sí? Está muy bien. Nuestro objeto es mucho más grande, contiene toda la luz, o sea que no vamos hasta generar errores por estar, digámoslo, cortando el área de donde se va a difractar la luz. Lo que sigue es entonces definir, ¿cierto?, esta lente. En este caso vamos a usar una aproximación paraxial para la lente. Vamos a simular una lente delgada, o sea, vamos a ignorar que la lente tiene un cierto espesor, y usamos una aproximación paraxial, lo que sea que finalmente la lente se va a entender como una función parabólica más que esférica. Sí, aquí está definida entonces la función para la lente, y ya creamos la lente con una distancia focal de 100 milímetros. Aquí observamos la fase. Recuerden que esta lente es solo de fase, no modifica en ninguna forma la intensidad de la luz, la amplitud de la luz, solo su fase. Y hacemos la siguiente propagación. Entonces ya hemos definido la lente. Lo que vamos a multiplicar el campo que vino del objeto difractor, lo multiplicamos por la fase de la lente y usamos un nuevo propagador que nos lleve al plano de salida. ¿Sí? Entonces aquí decimos que la nueva distancia de propagación es 100 milímetros. Multiplicamos la fase de la lente por el campo óptico que llegó del plano de entrada, y hacemos la siguiente propagación. Y observamos el objeto o la distribución de la luz en el plano de salida. Esta es ya la distribución del plano de salida. Esto es lo que deberíamos de ver en la cámara. Bueno, en realidad no veríamos la amplitud, ¿cierto? No veríamos la fase,
Pero veríamos esto, veríamos la irradiancia. Esto es lo que deberíamos de ver, ¿cierto? Quiero que noten, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero miren la forma extraña que tienen los extremos para supuestamente ser un objeto circular. Hagamos un zoom para ver más de cerca. De que a medida que se acerca uno, no se ve tanto ese efecto, ¿cierto? De que el objeto no sea exactamente circular y vemos más claramente lo que sería o la luz que observaríamos con la cámara en el plano de salida. Como hemos tenido, digámoslo, cuidado con la resolución de la cámara, deberíamos de ver exactamente lo mismo, con el mismo tamaño, con el mismo número de cantidad de píxeles. Podríamos comparar directamente lo que vemos en la cámara con lo que simulamos. Bien, este problema obviamente es sencillo, es la difracción de un objeto circular, entonces tiene solución analítica. Lo que hago aquí es hacer la solución analítica para que comparemos el resultado, digámoslo, analítico, que es el de la derecha, con el simulado, que es el de la izquierda. Entonces quiero que noten, si bien hay algunas diferencias, son mínimas, digámoslo. Claro, eso depende de qué está buscando uno, qué pretende uno, pero digámoslo en este momento, si uno estuviera mirando al radio al que se ve el primer mínimo, esta simulación sería muy buena. Si uno quiere entrar en detalles, pues sí es obvio que, la, que lo que tengo a la derecha es una circunferencia, lo que tengo a la izquierda no es como medio ovalado, medio extraño. Efectivamente, si me alejo, si hago un zoom para alejarme, nos vamos a alejar, por ejemplo, a 2. Entonces empiezo a ver grandes diferencias. Sí, ahí sí ya se notan diferencias entre la solución analítica y la solución simulada, que recuerden, no es más que un problema por la resolución que usamos a la entrada, que realmente no teníamos un círculo, sino un objeto con unos bordes bruscos, ¿cierto? Pero no, la solución entonces sería mejorar la resolución.